Yo creo que voy a hacer un poco la parte mala, igual, de la mesa, ¿vale? Si me lo permitís. Voy a hacer una crítica también a la mediación para intentar después entender o justificar por qué tiene que cambiar el panorama tal y como está ahora mismo planteado. No todo es malo, como digo, porque ya digo que veo que se hacen cursos desde la jurisdicción, que desde luego es muy importante, se fomentan estos métodos, ¿vale? Entonces, no todo es malo. No cabe ninguna duda que vivimos en una sociedad confrontativa donde las partes, el primer recurso al que acceden es voy a ir a que un tercero solucione mis problemas. Como decía Rosalía, son cuestiones muy, muy, muy íntimas, muy personales, muy subjetivas. Un tercero, ¿por qué va a tener que decidir sobre si mi hijo puede hacer o no la comunión? ¿Por qué va a decidir sobre si yo me puedo cambiar de residencia? Estas son cuestiones que de una familia intacta, que no me gusta nada este término, pero se utiliza, ¿no? Cuando hablamos de familias que no están reconstituidas o que no están separadas, en una familia que vive padre, madre, los dos progenitores, lo que sea, y los hijos, ¿vale? Mejor vamos a hablar de eso antes que utilizar el término intacto. Bien, en ese caso los padres van a tener que hablar de manera obligatoria, ¿no? ¿Por qué en una pareja separada no podemos intentar fomentar, no podemos hacer lo mismo? Y ya será, por supuesto, que siempre va a ser un tercero el que tome una decisión. Yo creo que debemos cambiar el chip, los operadores jurídicos que nos dedicamos a familia, por supuesto, pero también se necesita un cambio de chip a nivel social, que la sociedad se dé cuenta de que no podemos continuar así, sobre todo. Bien. Hay como digo, todo esto, toda esta judicialización y procesalización de la vida familiar tiene una serie de consecuencias y una, la acabamos de ver, es la hiperjudicialización de las cuestiones familiares, que todo se dirime por un tercero, que todo acaba pasando por una persona que conoce muy poquito de la vida familiar. Otra cosa que no debemos hacer en ningún caso es separar la vida, o más bien el conflicto jurídico del conflicto emocional. Es decir, si solamente atendemos al conflicto jurídico, estamos haciendo referencia a una parte absolutamente ínfima del problema real. El problema normalmente lo que subyace es muchísimo más emocional. Hablamos de, no me quiero poner en plan telenovela, pero hablamos de discusiones, hablamos de celos, hablamos de infidelidades en algunas ocasiones, hablamos de echarnos en cara. Entonces, todo eso es un caldo de cultivo emocional que tenemos que aprender a gestionar nosotros como abogados, como mediadores, y también pues los jueces muchas veces tienen que tener esa doble capacidad jurídica y por otra parte de gestión de emociones. Bien, todos sabemos de las bondades de la mediación y sin embargo no se utiliza lo suficiente. Solamente nos tenemos que ir al ejemplo que acabamos de vivir con el COVID. Como sabéis, bueno, no es que se haya dicho, sino que ya estamos viendo que los procedimientos judiciales se han incrementado. Pero, ¿qué ha hecho en este caso la legislación? Tenemos un Real Decreto, Ley de 28 de abril de 2020, de medidas agilizadoras de la Administración de Justicia. Y dentro de esto, ¿qué se hace para familia? Pues crear otro procedimiento judicial. Entonces, hemos perdido, bueno, voy a ser un poco positiva, todavía estamos a tiempo, pero sí que me da la impresión de que hemos perdido una oportunidad excelente para, en este caso, es decir, no voy a seguir legislando en el sentido de crear nuevos y nuevos procedimientos. Hablamos de compensación de visitas, hablamos de ejecución de sentencias, sobre todo, o modificaciones de medidas también, de aumento, de reducción de pensiones de alimentos que por la situación económica que hemos sufrido no se van a poder abonar. Bien, son problemas que en primer lugar, lo primero que requieren es celeridad. Si nos metemos en un procedimiento entre unas cosas y otras, y como además tengamos un abogado que está fenomenal, para eso tenemos el derecho procesal, pero que a través de técnicas procesales dilate el procedimiento solicitando determinado tipo de pruebas, contestando el último día, bueno, lo que todos sabemos, ¿no?
nos vamos a procedimientos que se van a solucionar dentro de 8 o 9 meses como pronto y que no van a dar una respuesta real al problema inmediato que el cliente tiene en el momento en el que se está generando ese problema. Hablamos de un autónomo que se ha quedado sin trabajo y al que le resulta materialmente imposible el pago de determinado tipo de pensión, por ejemplo. Entonces, que duda cabe que esta hiperjudicialización trae procedimientos muy largos, procedimientos muy tediosos que en ningún caso, lo habéis explicado, compañeras, pero que no dan una respuesta real y efectiva al problema real. Cuando hablamos, por ejemplo, de ejecución de sentencia, yo lo que en mi cabeza tengo es un fracaso de la sentencia, un fracaso de la resolución judicial, porque al menos ha habido una parte de las que se hayan podido ver involucradas que no ha quedado satisfecha o que incluso le resulta materialmente imposible dar cumplimiento a esa sentencia. ¿Por qué? Pues por lo que, repito, se ha tenido en cuenta, por ejemplo, una pensión basándonos en criterios generales que para esta familia en concreto no es ese traje a medida de que estamos hablando. Entonces, en España considero que la implantación de la mediación es más bien lenta, tampoco tenemos que hablar solamente de España, sino que podemos hablar a nivel europeo. De hecho, se habla de la paradoja de la mediación. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que se ha invertido tiempo, se ha invertido dinero en su desarrollo, estamos hablando de que solamente el 2% de los casos se resuelven finalmente mediante mediación. Incluso hay algún magistrado también que me consta que ha participado en muchos cursos con GEMME, con diferentes entidades. El magistrado del juzgado número 24 de Madrid, Juan Pablo González del Pozo, hablaba de manera radical que la mediación había fracasado. ¿Por qué se utiliza esto? Principalmente porque cuando llegamos al momento en el que se propone la mediación, sea una mediación intrajudicial, la situación de la pareja está absolutamente viciada. Ya han llegado a un campo de batalla donde en la demanda y en la contestación a la demanda siempre perdone que es que he visto por ahí un foro de debate, pero bueno, luego lo hablamos, me he despistado. ¿Qué estamos hablando? De que ya las partes se han contestado a una demanda. En la demanda probablemente y en la contestación se habrán dicho cosas que no se quieren decir. Estamos ventilando cuestiones muy, muy íntimas, como digo. Entonces, quizás lo que deberíamos hacer sobre todo es fomentar otro tipo de mediación, que es la mediación prejudicial. Y aquí, por supuesto, los abogados tenemos una labor importantísima. Somos los primeros, de hecho, que debemos fomentar este tipo de mediación. Sobre todo darla a conocer y también ser muy, muy realistas con nuestros clientes. Cuando vienen a nuestro despacho, tenemos que decirles, mira, probablemente desde que empezamos este procedimiento hasta que finalice va a pasar X. Ya no os cuento, al menos esto sucede en Madrid, muchos lo sabréis, cómo te toquen en un sitio que no sea Madrid. Sí que es cierto que se cuenta con tribunales especializados, con lo cual eso acelera un poquito más el procedimiento, pero como por ejemplo nos vayamos a Valdemoro, pues nos estamos yendo a unas medias de 2 años y medio para cada procedimiento. Es una barbaridad. Es que es lo que os digo, hasta cuando ya tienen la sentencia, tienen una sensación de haber perdido el tiempo, no haber solucionado la situación. Entonces, por eso quizás esa mediación preprocesal es tan sumamente importante. Me gustaría también hablaros del papel que tiene que cumplir el abogado en todo esto. Os habéis centrado en la mediación. Lógicamente vosotros sois expertos en ello, pero voy a dar un pasito más allá y también me encantaría saber qué opináis vosotros de esto. He tenido la oportunidad de estudiar en la tesis y desde luego con la configuración que sea me parece muy interesante. Se habla mucho del tribunal multipuertas. El tribunal multipuertas que está implantado en otros países y, por haceros un esquema general, consistiría en esto. Se produce un conflicto, el conflicto es inevitable, es inherente al ser social. No vamos a vivir en los mundos de Yuppie donde no existen conflictos, ¿vale? Lo importante es el manejo del mismo, pero no evitarlos, porque en realidad, pues si no también sería un poco rollo, ¿no? Bien, tenemos un conflicto. ¿Qué vamos a hacer?
lo que vamos a hacer es que un asesor, un evaluador, como le queramos llamar, va a ver el conflicto, tiene que tener una serie de conocimientos técnicos, jurídicos, de métodos de resolución adecuada de conflictos. Bien, en base a lo que él considere de ese problema, de ese conflicto, lo que va a hacer es tener opciones de múltiples puertas, por eso se llama tribunal multipuertas, y va a derivarlo a la que considere más conveniente. ¿Y aquí con qué nos encontraremos? Pues con la mediación, con una terapia familiar, con una coordinación de parentalidad en los casos en los que la alta conflictividad sea patente. Nos podemos encontrar en un híbrido en otras ocasiones, en una mera negociación. Y también es cierto, porque aquí no podemos desdeñar y además estamos diciendo que en ningún caso se pretende sustituir a la jurisdicción, que va a ser siempre necesaria. Hay en algunos casos en los cuales este asesor puede apreciar que no existe una posibilidad de resolución dialogada del conflicto. Y decir, pues efectivamente en este caso nos tendríamos que ir al procedimiento judicial, presentar la demanda y el correspondiente procedimiento. No sé qué opináis vosotros de esa posibilidad que podría ser una gran opción. Lógicamente, ¿qué necesitamos aquí? Una gran inversión en justicia. Ya podemos aprovechar para reivindicar y sobre todo solicitar que la justicia sea el hermano pobre, sino que muchas veces, sobre todo en conflictos de familia, afecta a medio plazo, os diría, a nivel social, de una manera absolutamente directa. Bien. La crítica que yo hago a la profesión es que muchas veces somos los propios compañeros los que no tendemos esa mano en un principio para iniciar primero un acuerdo consensuado, ¿vale? Y directamente lo que hacemos es presentar la demanda y decir, bueno, siempre habrá posibilidad de acuerdo. No. De hecho, el magistrado Pascual Ortuño lo dice. Es una declaración de guerra. El hecho de presentar esa demanda está iniciando un procedimiento que, sobre todo a nivel emocional, a nivel psíquico, a la parte que recibe la demanda, como digo, lo ve como una declaración de guerra absoluta. Entonces, tenemos que dar a conocer la mediación, tenemos que hacerlo desde nuestra propia perspectiva. Los jueces también deberán hacer estas, que me consta que lo hacen, deberán, sobre todo, hacerles ver a las partes, porque al final un juez siempre está revestido de una autoridad que, por desgracia, los abogados en una primera instancia no tenemos, y en cambio el juez sí que la tiene. Pero sobre todo tratar de convencer de la genuidad de este acuerdo en el cual las partes, sobre todo, lo más importante es que tienen una participación directa y nadie mejor que un padre, que una madre va a conocer a sus hijos, a su familia configurada como tal y va a poder tomar decisiones en pro de la misma. ¿De acuerdo? Bien. No sé cuánto me queda, pero bueno, me gustaría, por último, enfocarme en el papel del abogado de familia en este tipo de métodos de resolución de conflictos. Ya digo que a mí me gusta hablar de adecuados y no de alternativos, porque no pretenden ser una alternativa a la justicia, sino que lo que pretenden siempre es complementar a la justicia. Para aquellos casos en los cuales la justicia no llega, la justicia se queda escasa, que estos métodos estén. Entonces, el abogado es un asesor legal. En familia, concretamente, el problema que se le plantea al abogado, como decimos, no es solamente jurídico. Son clientes, además, que tienen una tendencia a que sea un tercero quien, en primer lugar, acredite todo lo que estén diciendo, cuando muchas veces todos sabemos que el cliente no tiene razón. Aquí también, en esta labor de asesor legal, el abogado tiene que ser objetivo, tiene que ser claro y dejar las pautas muy bien marcadas desde desde el inicio. El hecho de dar la razón al cliente porque sí, no significa que seamos un buen abogado para él. Entonces, también tenemos que dejarles claro que el error, o el problema no se lo vamos a resolver, le vamos a dar una solución, le vamos a dar una respuesta, que si lo decide un tercero, queda en manos de este tercero lo que él decida. Y también tenemos que ser realistas y explicarles cómo nos podemos enmarañar en guerras de recursos de apelación, modificaciones de medidas, jurisdicciones voluntarias. Tienen que ser conscientes también de esto. Bien, en la práctica, los abogados es cierto que vamos incorporando técnicas de negociación poco a poco. Cuando hace
hasta hace relativamente poco, la única opción que teníamos era precisamente acudir a la jurisdicción y presentar una demanda y esperar a que el procedimiento siguiese su curso. Es muy importante, creo, que el abogado se forme no solamente en técnicas de mediación, de negociación. Hablaban los compañeros del método Harvard, sí que es cierto que hay determinadas pinceladas de este método que se pueden aplicar al proceso de familia, pero hay otras muchas habilidades que, por desgracia, sí que es cierto que no se enseñan, no se fomentan, en muchas universidades sí, pero hay otras habilidades a nivel emocional, a nivel comunicativo que debemos conocer y debemos dar a conocer, que son la asertividad, la empatía, la comunicación positiva. Todas estas habilidades, como digo, son básicas. Parece una tontería, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo me vas a enseñar a escuchar? Hay una diferencia muy, muy clara entre oír y escuchar, como bien sabéis. Entonces, debemos entender que saber qué estamos escuchando, entenderlo, asumirlos, ser críticas con la información que recibimos, desarrollar la empatía, que es este mecanismo que nos permite entender el problema en todas sus facetas, entender qué nos está contando, por qué nos lo está contando así, desgranar qué hay debajo del mensaje. Entonces, todo esto al final son, como digo, unas técnicas negociadoras que cualquier abogado debería tener, pero de manera muy especial aquellos abogados que se dedican al derecho de familia, por esa implicación emocional, como digo. ¿Por qué hay que mediar o por qué hay que vender, por decirlo de alguna manera, al cliente la mediación? Bien, es un instrumento para superar el trauma psicológico de la pareja, que ya digo que una sentencia no les va a ayudar a superar ese trauma psicológico. Ayuda también a cómo organizarse a partir del momento en el que ejercen su vida como padres separados. Son padres separados, pero no dejan en ningún caso de ser padres como lo han venido haciendo hasta la fecha. Garantiza también la posibilidad de establecer relaciones con terceros que han podido ser muy importantes en la vida de los menores, especialmente como pueden ser tíos, como pueden ser abuelos. Ya sabéis que ahora en el mundo en el que vivimos, que la mujer está plenamente incorporada al mundo laboral, ya no se cumple ese canon de mujer que se queda en casa con los niños, se tira en ocasiones de terceros que se ven muy afectados por la ruptura de la pareja. Entonces, esto muchas veces en el procedimiento judicial no se les puede escuchar, no se les llama, no tienen ni voz ni voto y en cambio, por ejemplo, en una mediación sí que se puede contar con ellos. Y por último, en último lugar, y ya termino con mi intervención, me gustaría abrir un debate. Tradicionalmente, y quizás esto no es una crítica, ¿vale? Simplemente que se ha configurado como tal durante todos estos años, hablamos de el mediador siempre como el que encauza el camino, ¿no? El que va guiando a las partes para que ellas lleguen a un acuerdo. En otros países se habla más de otro tipo de mediaciones más directivas, donde al menos sin perder la neutralidad, sin perder la imparcialidad, que eso debe ser un principio que en todo momento el mediador mantenga, sí que me gustaría que debatiésemos cuál debe ser su papel. Si quizás debería tener una posición más directiva, ¿vale? Dar más opciones a las partes desde su perspectiva, desde su experiencia. Entonces, quizás aquí el mediador, además de ser más participativo, podría dar o ofrecer soluciones reales, sin perder, como digo, esa imparcialidad que es totalmente necesaria. Nada más, muchísimas gracias.